Hola, ¿qué tal? Buenos días. A nombre de la Dirección de Apoyo a Estudiantes y de Orientación Juvenil, les damos la bienvenida a este nuevo conversatorio. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con la maestra Dolores Joaquín Cayetano, que nos acompaña del Centro de Estudios Tecnológicos Walter Cross Buchanan. Es una maestra que se ha desarrollado, ¿no? En distintas áreas, pero sobre todo trabajando en lo que tiene que ver con esta parte de las adicciones, ¿no? Es doctorante en Ciencias para la Familia del Instituto de Enlaces Educativos, tiene una maestría en Educación titulada por la Universidad de España y México, una especialidad en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes y la licenciatura en Trabajo Social. Es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y su experiencia laboral, como les comentaba, pues ya lleva 11 años trabajando como trabajadora social, desde centros de atención primaria en adicciones en Chimalhuacán de CONADIC, 16 años en el IPN, en el CET 1, y actualmente con el puesto de orientadora juvenil. Tiene experiencia como conferencista a nivel nacional e internacional en temas principalmente de adicciones y capacitación constante en temas de género, juventud, adicciones y salud mental, ¿no? Así como se los acabo de comentar, estamos con una persona con amplia experiencia para hablarnos de este tema que es tan importante, ¿no? Y sobre todo ahora tan necesario con todas las dificultades y las necesidades que nos estamos enfrentando con los jóvenes, y sobre todo para los jóvenes que nos puedan estar viendo, que puedan tener como mayor certeza de qué es esto de los mitos y las realidades que existen alrededor de las drogas, ¿no? Y que sobre todo perdamos el miedo para poder hablar de estos temas, que se vuelve necesario, y sobre todo para poderles dar la oportunidad a los jóvenes de que se sientan o que cuenten con espacios para poder abrir estos temas, ¿no? Entonces, maestra Dolores, bienvenida, ¿no? Este es su espacio, ¿no? La queremos escuchar, queremos que nos comparta toda esta experiencia que usted tiene y sobre todo con estos temas para poder dar mayores herramientas tanto a los orientadores que nos escuchan del instituto, la gente que nos escucha de fuera y a los jóvenes también que les pueda estar interesando este tema, que seguramente serán muchos, ¿no? Entonces, maestra, bienvenida, el espacio es suyo, ¿no? La escuchamos con todo gusto y atención. A mí me encanta ese tema, sobre todo porque los chicos tienen una gran cantidad de información, desde los padres también, pues, lamentablemente es errónea. Por eso se le denomina mitos y realidades sobre las drogas. De alguna manera, en ese sentido, conforme va pasando el tiempo, el hecho de que esté en la tecnología, el fácil acceso a las redes sociales, googlearlo, eso pareciera que indica que tenemos información, pero la palabra mito proviene de mitos, cuento. Los jóvenes entre pares pueden compartir información y los jóvenes con esa información se quedan. Y lamentablemente, lo que pueden ellos también googlear, cada quien se va a quedar con la parte que ellos evidentemente les beneficia. Entonces, el consumo de sustancias se ha popularizado entre los jóvenes, ya no son solamente drogas sencillas como lo es el alcohol, como lo es el tabaco, ya estamos hablando actualmente de drogas duras. Entonces, yo por eso parte de lo que manejamos es los mitos. No pasa nada si solo consumen los fines de semana. Los jóvenes pueden tener una vida normal en el transcurso de la semana, trabajan y estudian. Eh, los adultos, por ejemplo, trabajan también, comparten sus actividades con su familia normalmente, pero hay gente que solamente bebe los fines de semana, por ejemplo, en el fútbol, en las fiestas, en las reuniones. Y ellos dicen, es que solo es fin de semana, yo hago mis actividades normales durante toda la semana, pero ¿esto qué implica? La realidad es que consumir todos los fines de semana conlleva un riesgo evidente, además de tener en cuenta que los efectos del fin de semana conllevan y tienen rezaga en lo que es en el transcurso de la semana. A lo mejor si son jóvenes y se van de fiesta, ya no hacen sus tareas, ya no descansan como deberían, ya no tienen sus actividades normales. Entonces, ¿esto qué implica? Que de alguna manera va a desencadenar efectos en el transcurso de la semana, adicionado a que van a ir aumentando las cantidades. Si habláramos solamente, por ejemplo, de alcohol, pudiéramos considerar que es una puerta a las sustancias. En todas las fiestas hay alcohol. Entonces, los chicos pueden decir, pues yo nada más bebí, pero conforme va pasando el transcurso de la noche o de la tarde, si ellos tienen una cantidad
más de 3, dependiendo cuánto aguante su cuerpo. ¿Qué implica? Que pueden, cuando ya no estén bajo sus 5 sentidos, puedan consumir alguna otra sustancia, que es lo que ha pasado mayormente con los jóvenes. También bueno, voy a hablar en general de los mitos. Las drogas sintéticas son inofensivas. Nosotros estamos, bueno, me incluyo nosotros porque me considero todavía joven, pero yo creo que más los jóvenes, ellos están como en esta demanda de lo atractivo. Ahorita que estamos en épocas de sembrina, por ejemplo, ya hay drogas sintéticas con formas de Santa Claus, de cara de duendes, de árboles navideños, de botas de Santa, y que de alguna manera en el medio se les llama golosinas. O sea, como tiene esa imagen tan atractiva de manera visual, pareciera que incluso que son caramelos, y en el medio también de los jóvenes se le denomina caramelos, que es un poco para minimizar el impacto de, pues es una droga. Y aquí dice, la realidad de los efectos negativos que producen las drogas sintéticas, también reconocidas también con los consumidores, que tienen, desde el primer consumo, por ejemplo, algunos se quedan enganchados y hay un impacto a nivel físico. Adicionado que la mayoría de estas drogas, por ejemplo, son estimulantes. Evidentemente, aquí, ¿qué implica? Que van a retardar el tiempo de cansancio del organismo o del efecto. Entonces, por ejemplo, yo debo y mi cuerpo es sabio y empiezo a lo mejor a vomitar, a lo mejor tengo sueño, a lo mejor ya tengo un hablar torpe, ya me cuesta trabajo caminar, pero si yo consumo una droga sintética, de alguna manera mi cuerpo vuelve a despertar. ¿Y esto qué implica? Que el joven se expone a que pueda tener una sobredosis, una congestión alcohólica o algo más delicado, porque estas drogas están hechos en laboratorios clandestinos. No hay una certeza de lo que contiene. Entonces, adicionado a que no sabemos cómo está el estado de salud de los jóvenes. No sé si hasta aquí, Antonio, ¿alguna pregunta? No, todo muy bien y estoy de acuerdo contigo. Son como de las dificultades o de estos mitos que se generan alrededor de esta información, donde se cree que no pasa nada, bien dices tú, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que, como nada más es de fin de semana, entonces no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y bien sabemos que esos son como los primeros pasos o las puertas que se van abriendo para que posteriormente este consumo se agudice, ¿no? Y lo peor de todo es que no se van dando cuenta, ¿no? No se dan cuenta de cómo los va absorbiendo, cómo los va jalando, ¿no? Es lo mismo que pasa con el consumo del cigarro, ¿no? O el alcohol. Si fumas tantito no te va a pasar nada, ¿no? Y cuando te das cuenta ya te estás consumiendo una cajetilla completa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo con este tema de que según con las drogas y las pruebo cada semana, ¿no? No va a pasar nada, o esta idea de que como me pone con energía o me despierta la droga sintética, pues entonces me va a ayudar. Pero justo como dices, la parte interna, ¿no? En mi cuerpo no sabemos cómo está reaccionando y pues todas las consecuencias que se pueden generar a partir de esto. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es, entonces aquí lamentablemente los jóvenes no tienen un control ni de las cantidades, por ejemplo, en este caso, cuando se consume alcohol, pierden la noción del tiempo, si sumamos a esto alguna droga sintética o alguna otra sustancia. Lamentablemente, los jóvenes ahorita son poliusuarios. Aquí en la experiencia, en los CAPA, los jóvenes anteriormente, yo creo que hace como unos 10 años, iniciaban su consumo en la secundaria. Actualmente ya desde la primaria. Y ya no, uno no pensaría a lo mejor como en nuestra época, que era solamente alcohol o cigarros, sino ahorita ya son drogas como cocaína, como marihuana. Entonces, cuando ya están en media superior, realmente ya tienen una gran cantidad de consumo y algunos incluso con dependencia. También cuando hablamos de las drogas sintéticas, como hablando de metanfetaminas, como lo son el cristal, que es una droga que entró en auge en la pandemia, no sabemos qué sucedió, pero anteriormente solo estaba consumida por gente que se dedicaba al transporte público, a los traileros, a la gente que por necesidades de su empleo tenía que estar despierto, por ejemplo, los que trabajaban como meseros, barman en algunos centros nocturnos, las exoservidoras, pero a partir de la pandemia, todos, o sea, desde hombres, mujeres, amas de casa, estudiantes, chicos, ya tienen una gran cantidad de consumo y lamentablemente
Por ejemplo, desde hay gente, bueno, había chicos que ya tenían, no sé, 3 meses, 2 meses, ya tenían alucinaciones. Entonces, y evidentemente si los padres no tienen conocimiento tanto del consumo y mucho menos tienen información, no saben a dónde llevarlo. Y los jóvenes, pues, evidentemente no van a decir que están consumiendo. Entonces, porque evidentemente esto genera problemas. Pero aquí, chicos, bueno, si nos están escuchando, esperemos que sean muchos jóvenes, de alguna manera sí hay centros donde se les puede atender y también los adultos. Hay que tener claro que esto es un proceso de disminución de consumo. Cuando hablamos de drogas duras como todas las drogas ilegales, los estimulantes, cocaína, crack, cristal, polvo de ángeles, todas, incluso este algunas que todavía a lo mejor en el mercado no están tan accesibles, pero los chicos los están encontrando por las redes, que son el LSD, por ejemplo, algunos psicodélicos, no se van a dejar de la noche a la mañana. Esto inclusive es un proceso donde el cuerpo va a tener que adaptarse en un proceso de abstinencia. Por ejemplo, hay clínicas como toxicológicos en la Ciudad de México, me parece son dos, uno que está en la Venustiano Carranza y otro en Xochimilco, que de alguna manera se les puede dar medicamentos para que no sufran en este proceso, adicionado a información terapéutica o en este caso tratamiento, antes capa, hoy más en los CIJ. Yo pensaría que fueran en estos centros porque son especializados. Hay padres que, por ejemplo, sí pueden atenderlos en atención psicológica, pero si no tienen una especialidad, veo un poco más retardado a lo mejor este proceso de tratamiento. De por sí el consumo de sustancias es complejo, porque al final algunos pueden generar trastorno dual cuando estamos hablando de las alucinaciones, cuando incluso lamentablemente ya tienen intentos o ideas suicidas, por ejemplo. Esto también nos ha pasado mucho en la combinación de las sustancias. A veces una es porque están bajo el efecto o la otra a consecuencia del estado emocional en el que se encuentran. Antonio, no sé si aquí tengas alguna intervención. No, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, que es complementando todo esto que tú mencionas, ¿no? El inicio de muchas dificultades que se dan a partir de la pandemia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Bien dicen que la ociosidad, ¿no? Es causante de muchos males, ¿no? El hecho de no tener nada que hacer. Y hoy, después de haber terminado la pandemia, seguimos viendo jóvenes, seguimos viendo adultos que cuando no tenemos nada que hacer, es cuando nos empieza a comer la ansiedad, es cuando nos empiezan a comer estos pensamientos intrusivos, pues que son el primer paso para buscar algo que me distraiga, que son el primer paso para buscar algo que me mantenga ocupado, ¿no? Y justo ahí es donde aparecen las drogas, ¿no? Con esta idea de que me van a distraer, que me van a llevar a otro espacio, ¿no? Para no clavarme en lo que estoy como pensando. Y esta parte del tratamiento, que seguramente es un tema que nos da para un conversatorio completo solito, ¿no? De cómo tratar, cómo trabajar cuando ya se presenta esta dificultad del consumo de sustancias, ¿no? Y sobre todo en esto que tú mencionas, que es un tratamiento, tiene que ser un tratamiento integral, ¿no? No solamente es una enfermedad que no solamente afecta a la persona que consume, porque también afecta a todo su entorno, ¿no? O sea, sabemos que la familia completa se enferma frente a estas circunstancias. Entonces, bien dices tú, el tratamiento no solamente es psicológico, sino también médico, sino también en muchos otros aspectos que necesitan ser considerados para que realmente el tratamiento funcione, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener mucho ojo, ¿no? Y que tenemos que estar como muy atentos de todo esto que pueda estar sucediendo, a partir de esto que, pues bueno, las drogas pareciera, ¿no? O dicen por ahí los jóvenes que no hacen nada o que no pasa nada por consumirlas. Así es, sumando a lo que tú comentas, como que los distrae las drogas. Creo que no solamente la madre de todos los vicios es la sociedad, también estamos en pañales con respecto a la salud mental. En los jóvenes, inclusive me incluyo, yo creo que los adultos no sabemos manejar nuestras emociones. En nuestro vocabulario no están, estoy enojado, tengo miedo, estoy triste, estoy melancólico, y en la experiencia de tanto aquí en la vocacional como en los CAPA, los jóvenes tienen situaciones complejas a nivel emocional. Sus padres están separados, divorciados, familias reconstruidas, viven con abuelos, hay violencia, son hijos de consumidores, de madres solas,
algunos, sus padres están en la cárcel, algunos nacieron en la cárcel, por ejemplo. Entonces, hay una infinidad de historias que evidentemente no han sabido manejar y el consumo de una sustancia es una forma de autorrecetarse para el estado emocional en el que se encuentran, en este caso los que se encuentran los jóvenes. También si los vemos, por ejemplo, hablando de las drogas sintéticas, nos vemos con corazones, con caritas sonrientes, con conejitos, y es como si un niño se le diera un caramelo y que pareciera que con esto se va a curar de lo que está sufriendo o lo que está viviendo. Entonces, también, como tú dices, sí es un tema muy amplio el hecho de ver esta parte de que, dice tú dices, no me va a generar dependencia, aunque yo lo pruebe por un momento, yo la dejo cuando yo quiero. Pero si al final de cuentas en un estado emocional algo me está doliendo, yo voy a, cada que consuma, si me siento triste, cuando yo consuma, me va a hacer sentir bien, entonces lo voy a estar tomando. Y decía un especialista en nuestro medio, a nadie le gusta oler a marihuana, por ejemplo, a nadie le gusta verse adelgazado por el consumo de sustancias sintéticas, por ejemplo, en este caso, cocaína, por todos los efectos que deja a nivel orgánico, pero es preferible si lo ponen ellos a nivel de balanza, que aunque yo pueda pagar ese costo, porque al final de cuentas me tranquiliza de lo que me está doliendo. Entonces también no tenemos muchas psicológicas. Los padres de alguna manera resuelven con, te escucho, yo aquí estoy, que soy tu amigo, pero de alguna manera también no todos los padres a lo mejor tienen estas habilidades para escuchar a sus hijos. Y los jóvenes están buscando entre pares estos consejos. ¿Y qué les pueden dar? Pues sustancias. Entonces, esta parte de la dependencia es muy fácil que los jóvenes la desarrollen, porque al final de cuentas, unos dirán, ah, pues no tienen ningún problema en casa, viven en una familia bien, no hay ninguna situación difícil, pero aquí que estamos viendo que a lo mejor no tienen habilidades de autocuidado, no hay una capacidad de resiliencia, no tienen desarrollado esta parte de aprenderse a cuidar, de aprender a decir que no, porque también están en una edad vulnerable que están experimentando en todos los sentidos, en el consumo, en las redes, en su sexualidad, en muchas cosas. Entonces, por eso el consumo de sustancias es muy fácil que los chicos se vean inmersos en ellas. Podríamos hablar, por ejemplo, del tabaco, que es por los siglos de los siglos. Muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, fueron consumidores de tabaco y la bandera que traen los jóvenes dice, es que pues mi abuelo consumió cigarro toda la vida, mi abuela, mi bisabuelo toda la vida, y se murieron de otra cosa menos de cáncer y nunca vi que les hizo daño. Entonces, cabe aclarar aquí que no traen la misma madera que nosotros. O sea, ellos no comieron alimentos transgénicos, evidentemente todo lo que se comieron, no sé si gente venía del campo, la fruta, la manzana, lo que se comió tenía todas las propiedades, el pollo no se le aceleró para que engordara. Entonces, aunque los abuelos a lo mejor no murieron de cáncer, no murieron de cirrosis, hablando de alcohol, pero no podemos tener este comparativo. Entonces, a nivel genético, quienes seamos nietos o hijos de consumidores de tabaco y alcohol, aunque no nos heredaron el consumo, sí nos heredaron el daño que tenían ellos en su organismo. Entonces, por eso hay una mayor adherencia. Es así, yo les pongo como, por ejemplo, ahorita que todos estamos con los dispositivos móviles, si yo tengo aquí la clave del Wi-Fi y regreso al lugar, no sé, 10 años y no le cambiaron nunca la contraseña, lo va a reconocer. Lo mismo pasa a nivel genético. El cuerpo tiene memoria, la genética tiene memoria. Entonces, así nos parecemos los ojos, la boca, los dientes. Así también podemos heredar el daño de nuestro hígado, de nuestros pulmones. No en vano, muchas enfermedades ya están actualmente desde niños. Entonces, esto obviamente, cuando se les explica a los jóvenes el hecho de que no tengan desarrollado el prefrontal, porque el cerebro termina de desarrollarse hasta los 23 años, pues no pudieran concebir
pues cuando yo tenga 50, ¿no? ¿Cómo van a estar mis pulmones? Porque ni siquiera a veces tienen esta preocupación de qué van a hacer a finales de semestre. Pero aquí el punto importante es que sí tengan en este entendido que si ustedes son eh, producto de una generación donde hay consumo, su organismo no está tan sano. No sé si quiere comentar algo, Antonio. Todo súper bien, Dolores. Y sí, 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 estoy como de acuerdo contigo en esta parte, sobre todo el papel que tenemos los adultos dentro de este proceso, ¿no? Y todo lo que somos parte, ¿no? Por eso decía hace rato que es una enfermedad familiar, social de las personas que consumen, porque somos parte del problema, ¿no? Cuando nosotros como adultos decimos, voy a fumar, no pasa nada, ¿no? No implica nada para los niños y los adolescentes, pero a final de cuentas estamos dando el ejemplo, ¿no? Somos parte del problema y empezamos a abrirle estas ventanas y estas posibilidades, pues para que esto se vaya desarrollando. Y es también parte de lo que justifica, ¿no? El que no pasa nada, mi papá fuma, mi mamá toma, entonces pues no pasa nada, ¿no? Y ya eso es lo que me da permiso, ¿no? Porque entonces sí puedo consumir marihuana o cocaína o lo que sea, porque no pasa nada. Y esa parte de la normalización es lo que nos marca la pauta para seguir como metiéndonos en todo esto, ¿no? Entonces sí es complicado y creo que también ahí nos deja como la tarea pendiente para nosotros como adultos o responsables de jóvenes y niños, ¿no? De tener mucho cuidado con estos ejemplos que estamos dando hacia ellos. Sí, incluso el consumo de tabaco a nivel visual, por ejemplo, nada más es esto. Y inclusive niños pequeños agarran un palo de paleta y también hacen como alusión a que están fumando. Entonces, cuando hay esta imagen a nivel visual, yo le decía a los papás, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Entre un cigarro y un churro. Eso lo vamos a ver también, es uno de los mitos que toca al final, pero también hay mayores probabilidades de que tengan una adherencia a otras sustancias. ¿Por qué? Porque dirían los jóvenes, pues es que eso ya es de rucos. El alcohol y el tabaco ya es de viejos. Entonces, si los padres o dentro de la familia hay un consumo aceptado de estas sustancias blandas, entonces los jóvenes ya no les va a llamar la atención. Van a querer probar otras sustancias. Entonces, es algo complejo, sobre todo ahorita que estamos ya en el mes de las fiestas, donde al ponche se le va a poner un piquetito, donde a lo mejor para que aguantemos el frío, para que aguantemos el desvelo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, padres de familia, si los están escuchando, que también implica que tanto estamos permitiendo que los hijos estén fumando. Aquí tengo una falta de ortografía, perdón. Cuando estamos hablando de fumador de primera mano, yo estoy fumando y yo eso, pues es mi cuerpo, yo no le hago daño a nadie. Sí le estoy haciendo daño al otro cuando se llama fumador de segunda mano, que se vuelve enfumador pasivo. Y no sé, a lo mejor estamos aquí en la casa de la abuela y hicimos una super fiesta, la abuela se encerró, cerramos su puerta y ya recogimos todo, pero dejamos el ambiente del fumador de tercera mano. Dejamos todos los sillones, el tapete, en este caso las cortinas, con un olor a tabaco, y eso es fumador de tercera mano. Entonces, de alguna manera, aunque ya haya espacios 100% libres de humo dentro de las familias, está como muy aceptado. Pues voy a fumar aquí afuera, pero el humo se queda impregnado en todos lados. Entonces, también probablemente se respete esta parte que ellos fumen o estas personas fumen, pero de alguna manera indirecta o directamente sí estamos afectando al otro. Aquí es lo que les decía, sí es importante enseñarles a beber desde chicos. ¿Qué dicen? Es preferible que tú bebas aquí, que yo te vea, a que tú bebas en otro lado y quién sabe qué consumas. Cuando nosotros como padres damos esta información, es un permiso indirecto que los chicos están teniendo. Entonces, en medida en que van tomando a temprana edad, van a ampliar su panorama o su necesidad a otras sustancias, así como la imagen aquí lo dice, nada más poquitito. ¿Y qué dicen los jóvenes? Si una no es ninguna y dos no hacen una, y así se sigue. Entonces aquí implica que hay una curva de tolerancia que se desarrolla con mayor rapidez, es decir, los chicos van a aguantar más cantidades, en este caso de alcohol,
si son menores de edad, así como su rostro, sus hombros, su voz, el vello que les hace, el vello que se les genera en la adolescencia, así como todo se está desarrollando de manera visual, de manera externa, también se sigue desarrollando su cuerpo de manera interna y no se diga su cerebro. Entonces, daña el hígado, daña regiones importantes del cerebro donde hay un pensamiento crítico, la memoria. Evidentemente, aquí, ¿qué implica? Que los chicos naturalicen este consumo. Lo ideal sería, hasta se ríen cuando les decimos a los jóvenes que después de los 18 años, por responsabilidades legales, morales, etcétera, pero incluso lo ideal sería que fuera hasta después de los 22 o 23 años que consumieran, por esta cuestión de la maduración del cerebro. Y también es importante que algunos padres, la realidad es que el darles el consumo de sustancias servirá a que aprendan a beber, pues no, en realidad los ponen en una situación de riesgo. Porque al final, aquí pues evidentemente los chicos, por ejemplo, quieren ir a las fiestas, a las reuniones, y no necesariamente familiares, sino entre los pares. Aquí sería la indicación a lo mejor que se fueran como observadores. Y sobre todo aquí implica que haya una importante comunicación entre padres e hijos. A veces es muy complejo porque los chicos poco hablan con sus padres y los padres son los que más hablan. Los adultos solemos sermonear mucho y los hijos solo dicen sí, 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 les entra por un oído, les sale por el otro. Entonces aquí como paréntesis para que escuchemos más y hablemos menos. Y esto para que podamos captar mayor información y poder así proteger a los jóvenes. No sé si tengas algo que compartir, Antonio, porque yo me sigo. No, y está bien, te puedes seguir sin problema, pero bueno, ya que me das el espacio, ¿no? Esta parte de postergar el consumo, ¿no? Tú decías, bueno, lo ideal sería 22 años, 23 años, ya que terminan como de formarse su cerebro. Creo que sería el ideal y creo que las personas que llegan a esa edad sin haber tomado alcohol ya es muy difícil que se puedan enganchar con estas sustancias, ¿no? O sea, jóvenes de esa edad que no habían consumido previamente, es muy difícil ya que se enganchen y siquiera que lo empiecen a consumir, ¿no? Porque realmente ya no hay un interés. Y la parte que comentabas otra vez sobre el papel que tenemos los adultos que tenemos a nuestro cargo, niños o adolescentes, enseñarles a tomar decisiones, ¿no? Bien decías tú, ¿cuándo es lo conveniente para que puedan consumir algo, lo que sea? Pues después de los 18, y yo creo que después de los 18 y además cuando ya seas responsable de ti mismo, ¿no? Cuando ya no dependas de mí, ni económica, ni moral, ni social, ni absolutamente nada de mí, ¿no? Cuando tú seas totalmente independiente, tú toma la decisión si quieres consumir, pero mientras estés bajo mi cuidado, bajo mi responsabilidad, pues no hay forma de que te pueda permitir, ¿no? Consumir cualquier sustancia de estas porque sabemos que te va a generar algo negativo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que da la pauta para que le enseñemos a estos jóvenes y a estos niños que si tú decides consumir, tiene consecuencias y es bajo tu responsabilidad, ¿no? Al 100%. Cuando tú seas responsable de ti, tú decides si puedes consumir o no puedes consumir. Y creo que va lo mismo con hacerte un tatuaje, hacerte una perforación, hacer cualquier cosa de estas que tiene que ver con tu cuerpo, claro, que tiene que ver con tu propia persona, pero es cuando eres responsable, ¿no? Yo creo que mientras vivas en mi casa, mientras yo sea responsable de ti, mientras yo siga haciéndome cargo de ti, pues tendrás que seguir siguiendo mis condiciones, ¿no? En el momento que tú decidas ser independiente, es entonces cuando puedes tomar tus decisiones. Creo que esa parte es importante que si se logra fortalecer con los niños y adolescentes y los jóvenes, pues eso es lo que les va a marcar la pauta para hacerse responsables de estas decisiones, ¿no? Como el tomar o consumir alguna sustancia o no hacerlo, ¿no? No es lo mismo cuando estamos viviendo bajo casa de los papás, pues todo se nos hace fácil porque sabemos que las consecuencias, pues literal no son para nosotros, ¿no? Vamos a regresar a nuestra casa y hay quien nos cuide, quien nos dé de comer, quien nos resuelva. Pero cuando vives solo, ¿no? Tú sabes que la consecuencia es 100% para ti. No va a haber quien te ayude, no va a haber quien te resuelva, no va a haber quien te dé de comer. Tú decides dejar de comer porque prefieres tomártelo o fumártelo, pues es tu responsabilidad y cambia totalmente la perspectiva. Entonces creo que eso ayuda mucho para evitar que esto crezca. Antonio, con lo que comentas, justamente recordando un caso, hubo
una pareja de novios que se va con un amigo en común, era más amigo como de la chica, y van a beber, y el chico que iba solo llevaba auto. Habían bebido mucho los tres, pero el que decía que podía manejar era el novio de la chica. Entonces dijo, yo manejo, y el otro dijo, no, yo voy bien, es mi auto y yo voy a manejar. Total que se suben al auto, tienen un accidente automovilístico, y el que dijo que iba bien y aparentemente no tenía la misma cantidad de alcohol del conductor, perdió la movilidad de una rodilla. Tenía ya, cuando entró con nosotros, 23 años, y andaba ya con bastón. Y él decía, a mí me encantaba ir a las fiestas a bailar. Dice, en esa ocasión fuimos a un como un barcillo, y dice, como no había música para bailar, pues bebí un poco. En realidad yo en las fiestas ni siquiera bebo. Entonces, por ciertas malas decisiones, uno de alguna manera, en este caso, se puede ver involucrado en cualquier cosa. Y esto va como al otro mito que dice, hay gente que bebe en exceso y no se emborracha o no le hace daño. Si toma un poco, puedo manejar sin riesgo. Si no tiene la capacidad ni siquiera a veces para tener una conversación fluida, porque tienen un hablar torpe, o por ejemplo, tampoco pueden caminar bien, también cómo van a manejar. Manejar implica tener todos los reflejos despiertos. Entonces aquí es un gran mito, no pueden tener este control. Adicionado a eso, lo que simplemente están haciendo es que están aumentando la capacidad de tolerancia del organismo. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando nosotros inflamos un globo con agua y le sacamos el agua, queda inflado, ya no se recupera su tamaño original. Y así va pasando con el hígado, con el organismo, y en algún momento ese globo puede tronar, puede venir una congestión alcohólica, puede venir algún otro tipo de situación, y por el hecho de que a lo mejor dicen, es que estoy joven, no me va a pasar nada, no es una garantía. También es una sustancia un tanto marginada. Se pensaría que solamente se utiliza en zonas de muy bajos recursos, que en este caso es el inhalable, pero realmente al ser una sustancia que se utiliza en un uso doméstico, industrial, incluso en todas las casas hay, no podríamos minimizar esta cuestión del consumo. Dice, los inhalables son sustancias que solo las dañan a las que la consumen a diario. Realmente aquí cualquiera puede estar pues, vinculado a estas sustancias. A nosotros nos tocó en la consulta chicas que se dedican a poner las uñas con este acrílico, con este gelish que tiene un olor sumamente penetrante. Ellas decían que ya a veces no estaban trabajando y ya necesitaban el aroma. Carpinteros, herreros, gente que se dedicaba a la artesanía, por ejemplo, que utilizaba mucho thinner, solventes, también sin querer, por así decirlo, ya tenían una adherencia del consumo. También, obviamente, los jóvenes, sobre todo en la secundaria, tienen este contacto con las famosas mamilas, que ya son con sabores, pero el hecho de que sea de sabor no significa que el impacto sea menor. Tuvimos una paciente hace muchos años que tenía como 2 meses de consumo, su consumo era como 3 veces a la semana, y ella tenía como 16 años. Ella la tuvimos que mandar a psiquiatría ya por los daños que ya tenía a nivel orgánico, pero también porque ya había intentado ahorcar a la abuela. Entonces, aunque sea una sustancia que aparentemente no sea tan visible, también tiene daños a muy corto plazo. Imagínense si tan solo la sustancia despinta, no sé, la pintura, cosas así que son sumamente complicadas para quitar, el hecho de que las acerquen al sistema olfativo, se va directamente al prefrontal. Entonces, si estamos diciendo que todavía no se ha desarrollado, el daño es más fuerte. Inclusive nos tocó pacientes que cuando fue lo de la pandemia, que había esta parte obligada de utilizar cubrebocas, había chicos que en su cubrebocas tenían las famosas monas. Entonces, así como los chicos pueden tener una creatividad para algo positivo, lamentablemente también lo tenían desde esta parte pues dañina.
Eh, También el consumir cocaína una vez no hay riesgo. Esta es una droga sumamente adictiva. Desde el primer consumo, los chicos pueden generar una dependencia a las chicas. Aquí, lamentablemente, yo les pongo el ejemplo de, no sé, anteriormente decían que venía desde Colombia, ahorita ya en Michoacán, ya la hacen, inclusive aquí ya hay laboratorios clandestinos en la Ciudad de México. Entonces, se supone que hay lugares donde se vende la línea desde 200 pesos y en otros lugares 80, 60 pesos. ¿Y cuál es la diferencia? Al final de cuentas es un polvo. No sabemos si le han combinado con raticida, con harina, con leche, con talco, con bicarbonato, etcétera. Entonces, yo a lo mejor lo que estoy consumiendo me costó 80 pesos, pero la que está consumiendo Antonio cuesta 200 pesos. Entonces, el daño, va a haber daño, pero a lo mejor más retardado. Entonces, pero como Antonio no le hizo daño, yo, Lola, me voy a dar las tres y a mí me da a lo mejor un infarto fulminante o hay una sobredosis porque al final de cuentas no sabía que tenía. Entonces, nada es garantía. Y también, lamentablemente, cuando hablamos de sustancias como esta, como la cocaína, el cristal, todo lo que es metanfetaminas, anfetaminas, también lamentablemente hay una cuestión problemática con respecto a género. Está vinculado, por ejemplo, en los hombres con que como son sustancias que varían entre los 80 o los 200, si no es que hasta más, los chicos a veces no tienen esa cantidad de dinero. Entonces suelen delinquir, suelen empezar a robar a cosas de su casa. Si ya no pueden en su casa, en la calle, a sus familiares, en el transporte público, etcétera. Y eso los hombres. Pero en el caso de las mujeres, suelen cambiar su cuerpo a hacer favores sexuales para obtener estas sustancias. Y lamentablemente es muy triste porque en la entrevista les preguntaba, por ejemplo, cuando eran chicas, ¿qué es lo peor que te ha pasado en relación a tu consumo? Dice, me han violado. Y si lo peor de todo, o sea, a veces sí era consensuado porque pues yo me acercaba a ciertos grupitos y ya me daban una línea y pues era, yo sabía que era el intercambio, pero no era lo mismo de cuando yo estaba ya muy dopada a que tomaran mi cuerpo por la fuerza. Y de alguna manera hay un estigma al ser consumidora mujer, porque de alguna manera, aunque vivimos en pleno siglo XXI, o sea, también hay una cuestión de los hombres son los que consumen más, o pareciera que hay un permiso más a los hombres. Entonces, cuando una mujer consume, se le denigra, lamentablemente a veces se le trata como un objeto, porque no se está dando a respetar por ser consumidor. No sé si tengas aquí el comentario, Antonio. No, todo bien. Y me llama o me quedo con la idea y como ponerlo por ahí, ¿no? Digo, seguramente ya lo hemos tocado en algunos otros conversatorios, pero sí reforzar esta parte de las consecuencias del consumo, ¿no? Ponías este ejemplo de los chavos que deciden manejar después de haber tomado y lo que puede implicar, ¿no? El cambio de vida que puede implicar para un ser humano tomar estas decisiones, ¿no? Tan poco pensadas. Entonces, creo que también se queda por ahí como trabajo o tema pendiente para seguir desarrollando para futuros conversatorios. Gracias. Sí, también lo que decías en algún momento, el combinar algunas sustancias, lo vemos como en muchos tianguis, en muchos, incluso bares, donde ya hay, por ejemplo, no voy a hacer promoción porque tampoco ni me sé todos los nombres, pero como toda esta coctelería variada de alcohol, entre colores, en que les ponen gomitas, en que te les ponen picante, no sé, y que les llama la atención y cuando se combina el alcohol con un energetizante, porque al final de cuentas lo combinen con Pons, con Monster y demás, ¿qué implica? El cuerpo, al ser sabio, el decir, ya no, esto nos va a hacer daño y por eso lo vomito, ya estoy cansado y por eso me quedo dormido, el de ya me quiero ir a mi casa porque, pues ya tengo mucho sueño. Si nosotros le ponemos un energetizante, el chico va a durar más tiempo despierto, el cuerpo se va a levantar aunque haya vomitado. Entonces, ¿qué implica? Que va a beber más. Y si bebe más, hay una gran probabilidad de que consuma alguna otra sustancia más. Entonces, vuelve vulnerable a su cuerpo. Y si esto le combinamos, hay chicos que ni siquiera lo combinan con alcohol y les da taquicardia por consumir algún energetizante. Imagínense combinado con el alcohol. Entonces, aquí
el contexto social que actualmente tenemos no nos ayuda mucho. Los jóvenes no investigan si realmente, pues ni siquiera investigan qué es. O sea, con que se vea atractivo a nivel visual es suficiente. Y no sabemos si también, si le sumamos a que sean alcohol adulterado. Entonces, ¿aquí qué implica? Que de alguna manera pues los chicos tengan este contacto tan fácil, porque ya ni siquiera creo que ninguno de estos puestos, a ver, ya eres mayor de edad, o sea, ya te dieron permiso a tus papás para que consuman. Es inconcebible esta parte. Aquí más bien habla del criterio de los mismos chicos, porque lamentablemente sus papás no los van a poder tener en una esfera para que los puedan cuidar. Entonces, chicos, que nos están escuchando, aunque se va súper atractivo, súper antojable, no sabemos qué hay en en estos cócteles. Y lo que decíamos con respecto a la marihuana, no te hace daño porque es natural. Uy, es el dilema de muchas reuniones con jóvenes, incluso con padres de familia, cuando yo les digo, ¿qué hace más daño? Alza la mano quien estaba, que dice que hace más daño el tabaco. Y yo creo que es un 60 o un 70% que levanta la mano. Y el resto dice que hace más daño la marihuana, porque dicen que la marihuana es natural. Yo digo, pues naturalmente también los va a enfermar, porque de alguna manera la marihuana, de la misma manera que daña el tabaco, la hace 5 veces más la marihuana. Porque si yo fumo un cigarro de un cigarro de tabaco, perdón, un churro de marihuana o un cigarro de marihuana, es como si me fumara 5 cigarros. Entonces, ¿qué implica a nivel pulmonar, a nivel en cuanto a disfunción eréctil, en las vías respiratorias, adicionado a que la marihuana nos desconecta de la realidad? Eh, no en vano, los chicos generan, en esta parte de desconectar, yo les decía, es como subirte a un camión y que a lo mejor tú dices, ay, pues yo sé que en 3 cuadras me va a hacer la parada, es decir, que se me va a pasar el viaje. Pero en algún momento les digo, ya no les van a hacer parada y se van a quedar con un trastorno mental como la esquizofrenia. Entonces, también los chicos dicen, es que con eso me relajo y lamentablemente también vivimos en una parte, ¿cómo explicarles? Por ejemplo, aquí en la vocacional, en el mismo Oyase Kosama, hay muchos chicos que realmente no tienen un contexto difícil, sino tienen un trastorno mental, sobre todo TDA, y esto con hiperactividad. O sea, los chicos, este niño travieso que no deja de hablar, este chico que interrumpe la clase, este chico que a lo mejor no puede estar quieto en su lugar, no es un chico travieso, no es un chico problemático, es un chico que no sabe qué diagnóstico tiene y que por lo tanto no está medicado de manera adecuada y que por lo tanto el único automedicamento que encontró fue la marihuana. Porque nos ha tocado que aquí cuando los sorprendemos por consumo y los canalizamos y dejan de consumir, los chicos ya no pueden estar quietos en su salón de clases y dicen, es que me fue peor cuando dejar el consumo, porque al menos podía estar atento a la clase y ahorita pues tengo ganas de salir, tengo ganas de platicar, me distraigo fácilmente. Entonces, estamos en pañales con respecto a los trastornos mentales que muchos jóvenes puedan tener. Y lo que lamentablemente ellos se encuentran, pues son las sustancias. Y muchos de ellos con TDA, pues es lamentablemente la marihuana. La marihuana no hace daño porque es natural, pero el tabaco tiene efectos dañinos en la salud física, mental, puede provocar alteraciones permanentes, la memoria. O sea, les digo a los chicos, imagínense, hay chicos que están o se pueden sentar enfrente, en primera fila, y ustedes van a captar aparentemente todo el contenido de la clase, pero van a llegar a su casa, se les va a borrar el cassette, porque ya no hay una capacidad de retención porque daña las redes neuronales. A lo mejor no la neurona de manera directa, pero las redes neuronales, que es donde se conectan de una neurona a otra. También la marihuana puede causar cáncer. El cáncer a lo mejor lo vemos muy lejano. Y como no es visible cuando empieza, no les damos ese valor del respeto a estas enfermedades que genera, en este caso, el consumo de marihuana y tabaco. Y pues ya para cerrar, ¿dejar las drogas es fácil? No, no es fácil. Y esto va para los chicos y para los papás. Los papás cuando hay muchos papás que, por ejemplo, los quieren llevar a clínicas de internamiento o algunos a lo mejor anexo, dependiendo su situación económica, pero lamentablemente no lo van a dejar de la noche a la mañana.
Tan solo el cuerpo tarda 90 días para desintoxicarse. Y por eso es que estos centros duran 90 días. Lo ideal sería que fueran un toxicológico para ayudar a este proceso de abstinencia, que entraran a terapia. La familia es vital para el apoyo en este proceso para que los chicos puedan dejar las sustancias. ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas, mucho de esto se hubiera podido frenar si hubiéramos estado atentos como papás. Y no porque a lo mejor tengamos la respuesta, sino a lo mejor porque pudimos haberlos llevado a un lugar donde se les tratara a tiempo. Bueno, es todo de mi parte. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias, Dolores. La verdad es que me parece muy importante toda la información que nos estás dejando, ¿no? Espero que podamos llegar como a mucha gente, ¿no? Y que pueda tener el impacto que buscamos, porque a partir de esto es como se pueden prevenir un montonal de cosas, ¿no? Un montonal de cosas, de situaciones que ahora trabajando con los jóvenes aquí en el instituto nos damos cuenta de todas las necesidades que tienen ellos, ¿no? Y que siempre empezamos a crear conciencia, empezamos a prevenir este tipo de situaciones, pues nos podemos ahorrar y les podemos ahorrar a ellos muchas problemáticas, ¿no? Me quedo con estos temas que se quedan pendientes. Mencionabas esta parte de lo que pasa con los chicos que tienen algún trastorno mental, alguna condición mental, ¿no? Como tú decías, son cosas que no son tangibles, que no se ven, y todo el impacto que pueden tener dentro de su vida, ¿no? En general, y cómo esto les lleva a poderse acercar al consumo de drogas, ¿no? Pero también por ahí nos deja la tarea pendiente para que todos aquellos que trabajamos en las comunidades escolares podamos tener estos recursos, esta sensibilidad, esta empatía para poder identificarlos, para poder trabajar con ellos, ¿no? Y no juzgarlos, no etiquetarlos, no marcarlos como, es que es el niño problema, es el niño con déficit de atención, es el niño tal, ¿no? Porque a final de cuentas también eso fomenta o genera que sea más propenso a acercarse a consumir estas sustancias, ¿no? Es algo que lo rebasa, es algo que no depende de ellos, ¿no? Muchas de estas enfermedades tienen un origen social, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que nosotros como proveedores de servicios educativos, ¿no? En este caso en el instituto, pues seamos sensibles ante estas temáticas. Entonces creo que por ahí es importante que podamos tratar también estos temas con la parte docente, ¿no? Y también esta última parte que comentabas, ¿no? Yo creo y lo he escuchado, el alcoholismo, la drogadicción es una enfermedad social, ¿no? No es una enfermedad individual. Bien dices tú, muchas veces el mismo contexto somos los que provocamos, los que generamos, los que facilitamos las condiciones para que esto se haga un problema mucho más grande, ¿no? Y lo decíamos desde hace rato, o sea, desde el hecho que yo estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Al fumar, al tomar frente al niño, y estoy fomentando, como tú lo decías, pues que pueda estar jugando a ponerme el cigarro en la boca, ¿no? O sea, ya desde ahí estamos marcando la pauta, ¿no? Para que esto pueda convertirse en un problema real, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es un problema que nos toca atender a todos, ¿no? Como padres de familia, como docentes, como orientadores, ¿no? Y a veces hasta como mismos consumidores, ¿no? Si nosotros lo trabajamos de esta manera, pues puede ser que pongamos nuestro granito de arena para que nuestros jóvenes y los niños también puedan estar como evitando enfrentarse a estas situaciones, ¿no? Pero bueno, creo que... Ok, como te comentaba, Dolores, la parte importante de trabajar con estos temas, ¿no? Con esto último que tú mencionabas sobre la dificultad para visualizar los trastornos mentales, ¿no? Todas estas condiciones que tienen que ver con alguna afectación a nivel mental, es importante hablarlo, visualizarlo, ¿no? Y lo dejaremos por ahí como tema pendiente porque todas las personas que trabajamos que nos dedicamos a la educación, que estamos inmersos para tener la responsabilidad de trabajar con adolescentes y con niños, pues es importante que podamos visualizar que ese tipo de cosas son las que abren puertas para poder consumir muchas sustancias, ¿no? Entonces se requiere que tengamos la sensibilidad, que tengamos el conocimiento y sobre todo la intención de poder como verlo para poder atenderlo y no etiquetar a los jóvenes, ¿no? No marcarlos, no decir es el joven problema, no es decir es el joven que nada más viene a crear conflicto, porque eso pues es lo único que provoca que se sigan acercando al consumo de sustancias, ¿no? Y lo que tiene que ver con las familias, que también creo que es un tema por ahí que tendremos como pendiente a desarrollar,
pues la importancia de estas enfermedades, de estos padecimientos que son enfermedades sociales, donde todos los que somos parte de una sociedad somos los que estamos generando que esto se agudice o esto se pueda prevenir, ¿no? Tú lo decías bien hace rato, ¿no? Con el ejemplo de los niños que juegan con la paleta, con el palito de la paleta, ¿no? A que están fumando. Ese es el claro ejemplo, ¿no? Como yo como adulto impacto directamente en la vida de los niños y de los jóvenes para fomentar que estas situaciones se agudicen, ¿no? Entonces, si desde ahí lo podemos atender, se pueden prevenir muchas cosas, ¿no? Entonces, Dolores, muchas gracias, muy importante, muy interesante toda esta información que nos compartes. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Sí, sí, hay jóvenes que ya iniciaron un consumo, aunque sea a nivel experimental, que están probando. En ese probar, yo sí los invitaría a que entraran a algún tratamiento, porque hay dentro de los ecosamas programas de prevención, es decir, que les dan información sobre la cuestión de las sustancias antes de que se vean enganchados. A lo mejor ahorita solamente están probando, pero si sus padres se separan, si a lo mejor la novia los deja, si sus papás no les dan permiso para que se tatúen, no sé, cualquier situación de problema que ellos vean, muy seguramente van a acercarse a la sustancia, porque ya saben el efecto. Entonces no podemos minimizar que porque están probando no es un problema. Desde ahí ya empieza a haber una situación de riesgo. Los que ya tienen un consumo habitual, es decir, una adicción, aunque sea cada 8 días, dicen en fiestas nada más, estamos hablando de que con el tiempo van a aumentar las cantidades. Entonces sí es importante que se sometan a un tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay mucho respeto con respecto a los consumidores. ¿Esto por qué? Porque hay consumidores que dicen, nos tocó en algún momento trabajar con distribuidores y decían, yo no la quiero dejar, o sea, yo no quiero dejar el consumo, pero lo que quiero es bajarle a mi consumo porque ya me estoy comiendo mi mercancía. Entonces, habemos como que ese respeto hacia el consumidor, la distribución del o también a nivel terapéutico, como son drogas sumamente delicadas o duras, hablando de cocaína, cristal, anfetón, en este catálogo de metanfetaminas, donde el paciente le cuesta mucho trabajo dejarlo, también se habla una reducción del daño, es decir, que el paciente, pues lamentablemente siga siendo consumidor, pero que tenga una vida funcional. Es decir, si es estudiante, que ojalá no sea así, pero que no vea menguado en un horario escolar su consumo, por ejemplo, o en su casa, que de alguna manera a lo mejor tenga horarios donde no implica que se meta en problemas con la escuela, con su familia, a lo mejor incluso con la ley, si es en la calle, porque al final de cuentas es una falta administrativa, claro, dependiendo de la sustancia. Entonces, hay un abanico de posibilidades que los centros les da para ayudarlos. Lo recalco, hay mucho respeto con respecto a lo que el paciente decida. El punto es que no le genere daño. No hemos llegado como en algunos países donde ya hay clínicas donde van a consumir, y por ejemplo en Noruega recuerdo yo que en algún momento decían que el consumidor podía llegar con su consumo en un laboratorio y decir, quiero saber qué es lo que estoy consumiendo. O cuando estamos hablando de heroína, que es inyectada, y que yo voy a la farmacia y llevo mis jeringas ya usadas y me las cambia por unas nuevas para, a lo mejor puedo consumir, bueno, en este caso puedo drogarme con heroína, pero a lo mejor ya no me pongo en riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual como el VIH por compartir jeringas. Entonces hay mucho que hacer, pero también lo importante es que buscan ayuda en la condición en la que se encuentra el paciente. Bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Nos quedamos con esa idea, ¿no? Nos quedamos y cerramos con eso. Busquemos ayuda. Si tenemos una situación de esta, si tenemos alguna problemática, si tenemos algún familiar que esté enfrentando estas situaciones, busquemos ayuda. Yo creo que esa es la parte importante para poder atender estas problemáticas, ¿no? Dolores, a nombre de la Dirección de Apoyo a Estudiantes, a nombre del área de orientación juvenil, te damos las gracias por tu colaboración, por habernos compartido todo esto, bien importante, de mucho beneficio para toda la comunidad politécnica.
Muchas gracias por tu tiempo y que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, Antonio, hasta luego. Esta Sandra que estuvo en cabina, en otro medio. Gracias.